Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a resolver un problema correspondiente al trabajo práctico termodinámica. Nuestra problemática consiste en un recipiente de cobre de 146 gramos de masa que contiene 223 gramos de agua. Tanto el recipiente como el agua se encuentran a 21 grados centígrados. Se deja caer en el recipiente un pequeño cuerpo de cobre de 314 gramos a una temperatura mucho mayor que la del agua. La cantidad de calor cedida por el metal hace que el agua hierva, convirtiéndose 4,70 gramos en vapor, y la temperatura final de todo el sistema es 100 grados centígrados. Vamos a calcular cuál era la temperatura inicial del cuerpo de cobre. Bueno, para comenzar con la resolución, tengamos en cuenta qué datos nos brinda el enunciado. Por un lado, conocemos la masa del recipiente de cobre, la masa de agua contenido en el mismo y la temperatura inicial del sistema, de 21 grados centígrados. Por otra parte, también conocemos la masa del cuerpo de cobre que se introdució en el recipiente y la masa de agua que se evapora, ¿sí?, producto del fenómeno que ocurre en nuestro sistema. Además, conocemos la temperatura final que alcanza el sistema, que es de 100 grados centígrados. Una vez definidos los diferentes datos que nos brinda el problema, debemos tener en cuenta el principio cero de la termodinámica. Este nos dice que la energía térmica se transfiere desde el cuerpo que se encuentra a mayor temperatura a otro cuerpo que se encuentra a menor temperatura. Es decir, que se produce una transferencia de calor y por lo tanto un flujo de energía. En este caso, que tenemos tres cuerpos, ¿sí?, cuando estos entran en contacto, o sea, los tres entre sí, luego de un cierto tiempo alcanzan la misma temperatura, que la conocemos, es de 100 grados centígrados. Nuestra incógnita en esta situación es cuál era la temperatura inicial del cuerpo de cobre en, digamos, el momento cero donde fue introducido al recipiente. Bueno, para eso debemos tener en cuenta que cuando alcanzan la misma temperatura, digamos, estamos en situación de afirmar que se ha llegado a un equilibrio térmico. O sea que estaríamos también en condiciones de plantear que la sumatoria de todos los calores intervinientes en el sistema es igual a cero. Los calores que podemos definir pueden ser debidos a un cambio de temperatura, es decir, cuando hay un delta T, y ese calor se puede calcular como la masa de un cuerpo por el Cp del mismo, por la variación de temperatura. Y también hay otro calor que podemos definir, el llamado calor latente, que ese calor está asociado a un cambio de estado, ¿sí?, como tenemos en este caso. Parte del agua líquida pasa a estado vapor. Esto se debe a que se absorbe calor y en el transcurso del proceso del cambio de estado, la temperatura se mantiene constante, ¿sí? Por eso que debemos definir este calor latente, que también va a depender de la masa, en este caso de agua, que se evapora. Bueno, mencionado lo anterior, estamos en condiciones de expresar el equilibrio térmico. Para eso vamos a establecer la sumatoria de calores igualadas a cero. Será el calor correspondiente al recipiente de cobre, al agua contenida en el recipiente, al cuerpo de cobre que se introduce y también a la vaporización del agua. Bien, es así que se procedió a establecer o calcular cada uno de los calores intercambiados. ¿Sí? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, para el recipiente de cobre se estableció como la masa de cobre por el calor específico del cobre, por su variación de temperatura, y vale la pena mencionar que como el calor específico encontrado en bibliografía estaba dado en unidades de Joule sobre kilogramo por Kelvin, se hizo el pasaje de unidades de la masa, inicialmente en gramos, a kilogramos, y de la temperatura que inicialmente se encontraba en grados centígrados a Kelvin. De la misma manera, se calculó el calor correspondiente a el agua líquida, ¿sí?, que aumentó su temperatura, también a el cuerpo de cobre, ¿sí? Fíjense que en este caso este calor queda en función,
¿sí?, de la temperatura inicial del cuerpo de cobre, que será nuestra incógnita. Y por último, el calor asociado a la vaporización del agua. Bien, dicho esto, vamos a proceder, ¿sí?, a la última etapa, a la resolución final de este problema, como sigue. Volvemos a establecer a modo de recordatorio la sumatoria de calores igualadas a 0 y a su vez ya reemplazamos cada calor que se calculó previamente. Tenemos nuestra incógnita, que es la temperatura inicial del cuerpo de cobre. Finalmente, despejando la temperatura desconocida, llegamos a que la temperatura inicial del cuerpo de cobre es de 827,087 grados centígrados. ¿Sí? Es así que llegamos a la respuesta final y a conocer nuestra incógnita. Espero que el video les haya sido de utilidad y bueno, seguimos trabajando en Física 1.